El 2023 es el primer año completo del gobierno Petro, quien asumió su mandato en el segundo semestre de 2022. Pero estos 12 meses no han sido tranquilos para la familia presidencial. Varios escándalos de los parientes más próximos al jefe de Estado pusieron en riesgo su reputación y la gobernabilidad de su administración. Algunos de nuestros informes dan cuenta del desasosiego en la Casa de Nariño. Durante el levantamiento del cadáver del coronel Óscar Dávila el pasado viernes 9 de junio en el sector de Salitre, en Bogotá, dos individuos vestidos de civil, al parecer miembros del equipo de investigación, recibieron información sobre el suceso. Ambos investigadores del CTI realizaron movimientos que complementaban la explicación sobre lo que habían presenciado dentro del vehículo donde murió el oficial Dávila. Estos gestos fortalecen la hipótesis de un disparo en la cabeza del coronel. Posterior a la demostración, se acercaron a la camioneta gris donde yacía el cuerpo sin vida de Dávila, iluminaron el interior del vehículo con un celular y se asomaron. El policía deja un legado que incluye a dos hijos. Ayer se llevaron a cabo las exequias del coronel Dávila en Bogotá. En medio del duelo, su esposa, una odontóloga que también ha ejercido su profesión dentro de la institución policial, compartió en redes sociales la última fotografía que se tomaron juntos. Acompañando la imagen, escribió un emotivo mensaje dedicado a su esposo. Hoy quiero que nuestra última foto quede registrada para siempre. Aunque ya no estés a nuestro lado, quiero que sepas, amor, que fuimos siempre muy felices. Te amaremos por siempre. Cuídanos desde el cielo, mi amor, que yo me encargo aquí en la tierra de nosotros. El coronel era un hombre incondicional con su familia. Compartió con ellos cada instante que su exigente profesión se lo permitió. Cada imagen se refleja la sonrisa radiante de un padre y esposo orgulloso. Estas entrañables fotografías indican que amó cada instante de su vida. La semana pasada, el martes 6 de junio, la vicefiscal Marta Mancera cambió al fiscal que investigaba la denuncia de la exniñera de Laura Saravia, exsecretaria privada del presidente Petro, por haberla hecho pasar por pruebas de polígrafo sin ser funcionaria pública. La señora Marelvis Mesa formula denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con ocasión a unos hechos acaecidos, habida cuenta su vinculación como empleada doméstica de la señora Laura Saravia, jefe de la oficina presidencial. Recuerden, el caso, que había iniciado en enero como un presunto robo, se investigaba desde finales de mayo por el delito de tortura. Con la nueva resolución pasó a ser un proceso por corrupción en la Administración de Justicia que le da un mayor perfil judicial. Entonces fue asignado un fiscal diferente. Se ha logrado establecer de manera preliminar que los hechos materia de investigación inicialmente tipificados como tortura se podrían adecuar a delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas. La resolución se justifica diciendo que los hechos tienen importancia nacional. Los hechos objeto de investigación revisten especial connotación, por ende, deben llevarse a cabo todas las acciones tendientes a impulsar la investigación. Curiosamente, esta resolución, que cambió el rumbo de la investigación, coincide con el día en el que el fallecido coronel Óscar Dávila radicó su carta en la Fiscalía. Disponibilidad para presentación y o interrogatorio a consideración de la Fiscalía. Los movimientos de la Fiscalía en este caso inquietaron al coronel Dávila, según le dijo al abogado del Río. Con un miedo latente, evidente. Él creía que esos cambios iban encaminados a perjudicarlo. Con la notoria ausencia del fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera, un poco tensa como suele vérsele en sus encuentros con la prensa, fue la encargada de admitir de manera rotunda que la muerte del teniente coronel de la policía Óscar Dávila, adscrito al grupo de avanzada del presidente de la República, era suicidio. Positivo para suicidio. Una cámara de Noticias 1 captó cómo una asesora de prensa la apoyó con un papel en el que había escrito varios datos. El 9 de junio de 2023 a las 18:18 decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor, Osman Javier Galeano Arango. Los gráficos que se exhibieron en la rueda de prensa del martes pasado, después de 12 días del trágico deceso, coinciden con los reveladores gestos que al menos 3 funcionarios del CTI hicieron con sus manos y ante sus compañeros la noche del 9 de junio, cuando fue hallado el cuerpo sin vida en la camioneta que le servía de transporte al oficial y que estaba parqueada al frente del edificio en donde residía junto a su esposa e hijos.
realizaron movimientos que complementaban la explicación. Este video también revelado por Noticias 1, en que está el subintendente de la policía que hacía las veces de conductor del coronel cuando ingresaba a una tienda cercana para comprar una botella de soda. Fue pieza clave en la investigación junto con otras imágenes complementarias cuando el conductor llega y abre la puerta de la camioneta. Relata el conductor que el teniente coronel se dispara. La rueda de prensa de la vicefiscal y los resultados de medicina legal se dieron un día después de las marchas en todo el país en contra del gobierno, en las cuales se vieron varias pancartas con mensajes sobre el supuesto asesinato del coronel. Este caso está resuelto. Por ahora quedan abiertos al menos 4 procesos penales diferentes, uno por el robo de dinero de la casa de la entonces secretaria del presidente Petro, Laura Saravia, otro por haber sometido ilegalmente a la exniñera a unas pruebas de polígrafo, un tercero por interceptar sin autorización las líneas telefónicas y una cuarta investigación por las denuncias sobre presunto ingreso ilegal de dineros a la campaña del presidente, según los agresivos audios de su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Salvo casos excepcionales, en Colombia no han prosperado investigaciones judiciales en contra de presidentes, sus familiares o contra quienes han estado cerca de llegar a la Casa de Nariño. Aunque los jefes de Estado sí son denunciados con mucha frecuencia en la comisión de acusaciones, esta es tristemente célebre por no procesar a ningún aforado. En las últimas 3 décadas solo avanzó en esa célula una investigación formal en contra de Ernesto Samper, pero fue cerrada en plenaria por 111 votos a su favor y 43 en contra. Por el grave daño que le ha causado a la sociedad colombiana. Y el caso más reciente es el del presidenciable del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a quien hace pocas semanas se le reactivó un proceso por violación al régimen de financiación de campañas, en la que él y su hijo David adelantaron en 2014 cuando Zuluaga ganó en la primera vuelta sobre Juan Manuel Santos. Unos audios entregados por el cercano colaborador de Zuluaga, Daniel García Arizabaleta, lo pusieron al borde de una condena. Las fuertes conexiones. Pero contrario al presidente Petro, Zuluaga, desde cuando fue grabado por su delator, planeaba proteger a su hijo David de la justicia. Tengo que asumir toda la responsabilidad si me toca un momento por encima de todos para proteger la vida. Y contrario al fiscal de Nicolás Petro, quien consideró que el hijo del presidente en ejercicio debía ser capturado, hecho inédito en la política colombiana, el fiscal del caso Zuluaga, en concordancia con los deseos del padre, prácticamente absolvió de cualquier culpa a David Zuluaga en la primera audiencia. El hecho de haber involucrado sin ningún escrúpulo a su hijo David Zuluaga Martínez en la comisión de conductas delictivas. Otro hijo de presidente que ha sido involucrado, aunque nunca formalmente, en un escándalo judicial fue Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, quien desapareció de la vida pública después de que se mencionara en medio de la investigación por la corrupción de Odebrecht. ¿Qué hice ayer? Un tercer caso, y el más notorio por el temperamento confrontador del protagonista, es del expresidente Álvaro Uribe, quien prácticamente puso a su servicio y de su familia la inteligencia estatal para perseguir a la justicia. Acabando la justicia. Siendo jefe de Estado, defendió en el escenario de la Casa de Nariño a sus hijos Jerónimo y Tomás, vinculados con varios escándalos relacionados en su mayoría con negocios que los favorecían. En esta imagen histórica, el padre presidente al frente y los hijos detrás de su figura planteaba un reto frontal a los jueces. Qué mal ejemplo da. Este video de una cámara de seguridad del edificio en donde vive la funcionaria Laura Saravia, que fue publicado el 4 de septiembre por la revista Cambio, registra el momento en el que la teniente Sandy Albernia, jefe de seguridad de Saravia, llega al parqueadero en la camioneta asignada al esquema de protección. La teniente abre la puerta y saca la maleta pequeña que contenía, según se ha dicho, el dinero que después fue robado. El hurto denunciado cuando se descubrió que la maleta había desaparecido fue de
denunciado por Andrés Parra el 29 de enero. Parra es el esposo de Saravia. Según Parra, el 27 de enero, Saravia salió de su apartamento hacia la casa de Nariño, donde recogería el dinero. En la tarde se dirigió cerca a la embajada de Estados Unidos donde una amiga y allí metió el dinero en la maleta. Luego se fue a Catam. En su declaración ante la fiscalía, la jefe de seguridad de Saravia, Sandy Alvernia, aseguró que después de dejarla en el aeropuerto, llevó la maleta a la residencia de la funcionaria, atendiendo la instrucción de ella donde me solicita llevar la maleta hasta el lugar donde reside. La teniente también indicó que le entregó la maleta a Marelvis Mesa porque el esposo de Saravia no se encontraba. El señor se comunica por teléfono. Me informa que la doctora Laura autoriza que entregue la maleta a la señora Marelvis, empleada de servicio. Esto fue lo que contestó la niñera Marelvis. Manifieste a esta unidad judicial quién más pernoctaba en el apartamento con usted. Yo estaba sola con el bebé y don Andrés, que se encontraba en la habitación principal. Como se nota, existe una contradicción entre la afirmación de la teniente, quien asevera que el esposo de Saravia no estaba en el apartamento, y la versión de la niñera, que asegura que él se encontraba en la alcoba. Noticias 1 también conoció el testimonio del conductor que recogió a Marelvis Mesa el 28 de enero en la casa de Saravia, cuando salía después de terminar su turno de trabajo, un día después de que le entregaran la maleta del hurto. Durante el recorrido ella me hacía preguntas sobre que si había mucho tráfico. Me llamó la atención que en todo momento ella estaba hablando mucho por WhatsApp. Según el conductor de Didi, Mesa llevaba 2 maletas negras y abandonó su taxi antes de su destino final. Me pidió que la dejara antes del centro comercial Boulevard Niza, que es para donde yo estaba contratado. Ella bajó sus 2 maletas y me pagó el servicio. Del contraste de las declaraciones de los testigos, los investigadores están sacando conclusiones. Entre tanto, la Fiscalía ha pedido detención para los policías que investigaron en principio el hurto y que habrían presentado un falso informante. Poco antes de las 10 de la mañana del pasado viernes llegó esta caravana de vehículos oficiales a una de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte de la ciudad. En uno de estos vehículos iba la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, con su apoderado, el abogado Mauricio Pava, y una segunda abogada, Lina Sandoval, del mismo bufete de juristas. Una cámara de Noticias 1 fue la única testigo del ingreso de la primera dama, que llegó puntual a la cita programada por los conciliadores de la Cámara de Comercio por el reclamo prejudicial que ella activó en contra del general en retiro Ricardo Díaz Torres, hasta hace poco viceministro de Defensa del gobierno de su esposo. El exfuncionario no quiso asistir presencialmente a la cita legal, sino que solicitó hacerlo de manera virtual, lo cual se permite en la justicia colombiana. El exoficial afirmó en una entrevista ampliamente difundida por un medio en septiembre pasado que otro militar en retiro le había dicho que la señora Alcocer estaría interesada en la adquisición de unas aeronaves para Colombia, en lo que sería, según quedó sugerido en la entrevista, un manejo corrupto de esa compra multimillonaria que nunca se ejecutó. Diciendo que ella estaba interesada directamente en la compra de unos helicópteros catarí para el gobierno aquí en Colombia. Las referencias e insinuaciones de corrupción que hizo el general entrevistado en contra de Verónica Alcocer fueron considerados por ella y su equipo jurídico como injuriosas y calumniosas. Pero, según dijeron sus abogados, antes de iniciar una demanda civil en contra de Díaz Torres, acudieron a la figura de la conciliación. El militar en retiro, asistido por su abogado Juan Manuel Valcárcel, aceptó que no le constaba que la señora Alcocer tuviera algún interés en compras oficiales y que él nunca lo creyó. Incluso nos dijo que él había hecho unas corroboraciones con otros agentes oficiales del Estado y que había podido concluir que esas afirmaciones dadas por otras personas no tenían credibilidad y no eran ciertas. Preguntado sobre por qué había decidido divulgar ese rumor, a pesar de que no creía en su veracidad, contestó que por eso había dicho que, comillas, le parecía muy extraño. Los abogados de la primera dama no aceptaron como válida la justificación del militar porque difundió masivamente una sugerencia sobre presunta corrupción de la señora Alcocer como daño para su reputación. La conclusión es que esas son afirmaciones inveraces, pues que no tienen ningún sustento. En la diligencia reservada, que duró 2 horas y media, no hubo acuerdo por cuántos días. Se sostuvo en que al decir que le parecía extraño, no estaba afirmando nada. El equipo jurídico de la señora Alcocer estudia la posibilidad de demandar civilmente al antiguo oficial.